3 pruebas médicas obligatorias después de los 70 que podrían perjudicarle más que ayudarle. Hola amigos, soy el Dr. Michael Harrison, y lo que voy a compartir con ustedes hoy podría salvarles la vida o evitarles años de sufrimiento innecesario. Después de 3 décadas ejerciendo la medicina geriátrica, necesito contarles algo que la mayoría de los médicos no discuten abiertamente con sus pacientes mayores de 70 años. Hay 3 pruebas médicas que los médicos insisten rutinariamente en que son absolutamente obligatorias para su grupo de edad. Pero esto es lo que no les dicen. Las últimas pruebas médicas demuestran que estas pruebas suelen causar más daño que beneficio a las personas mayores sanas como ustedes. Ahora, antes de continuar, si esta información les parece valiosa, háganme un favor. Haga clic en el botón Me gusta. Deje un comentario a continuación indicando su edad y si ha sentido presión para hacerse estas pruebas, y suscríbase a este canal para no perderse nunca información sanitaria importante que podría protegerle a usted y a sus seres queridos. Permítame describirle una situación que veo casi todas las semanas en mi consulta. Un paciente entra en mi consulta, normalmente de unos 73 o 75 años. Es una persona activa, se siente muy bien, disfruta de su jubilación, pasa tiempo con sus nietos, viaja y hace todo lo que le gusta. Entonces, su médico le dice que debe hacerse una colonoscopia, un examen agresivo de detección de cáncer y una prueba de esfuerzo cardíaco, porque estos procedimientos son obligatorios a su edad. Pero esto es lo que le preocupa. Ha oído historias de amigos que han tenido complicaciones graves con estos mismos procedimientos. Están confundidos porque se sienten perfectamente bien y empiezan a preguntarse si hay algo sobre lo que su médico no está siendo completamente sincero. Esta situación se repite miles de veces cada día en todo el país. Personas mayores sanas que instintivamente sienten que algo no cuadra cuando los médicos insisten en realizar pruebas agresivas a personas que no presentan ningún síntoma. ¿Y saben qué? Ese instinto es absolutamente correcto. Permítanme ser muy claro sobre algo desde el principio. Las pruebas de detección médica se diseñaron con un propósito específico en mente. Están pensadas para utilizarse cuando los beneficios potenciales superan claramente los riesgos. Pero aquí está la información crucial que lo cambia todo. Ese cálculo cambia drásticamente una vez que se superan los 70 años de edad. La esperanza de vida cambia. El ritmo natural al que progresan las enfermedades en el organismo cambia. Y quizás lo más importante, la capacidad del organismo para tolerar procedimientos médicos invasivos cambia significativamente. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas científicas, la mayoría de los médicos siguen prescribiendo a las personas de 75 años exactamente las mismas pruebas que a las de 50. Lo hacen de forma automática, sin mantener una conversación honesta y matizada sobre si estas pruebas realmente le ayudarán a vivir más tiempo o mejor. Y eso es un problema grave, porque los protocolos médicos diseñados para adultos de mediana edad pueden ser perjudiciales cuando se aplican a personas mayores sanas de 70 años o más. Así que hablemos exactamente de las 3 pruebas a las que me refiero. ¿Por qué las pruebas médicas cuestionan cada vez más su valor para las personas mayores sanas? ¿Cuáles son los riesgos reales que los médicos suelen minimizar o ignorar por completo? Y, lo que es más importante, ¿cómo puede mantener una conversación informada y segura con su propio médico sobre si estas pruebas son realmente necesarias para su situación específica? La primera prueba que creo que la mayoría de las personas mayores, sanas de más de 70 años, deberían reconsiderar seriamente es la colonoscopia rutinaria a partir de los 75 años. Sé que esto puede resultar sorprendente, ya que la colonoscopia se ha promovido durante décadas como una prueba preventiva esencial. Pero esto es lo que debes saber. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, que es la referencia en materia de recomendaciones de detección, afirma ahora explícitamente que no se debe realizar una colonoscopia rutinaria después de los 75 años a las personas que hayan tenido resultados normales en pruebas anteriores. Entonces, ¿por qué los médicos siguen insistiendo tanto en ella? Seré franco con usted. La colonoscopia es extremadamente rentable para el sistema sanitario.
cada procedimiento genera entre $3,000 y $5,000 de ingresos. Los gastroenterólogos tienen fuertes incentivos económicos para seguir realizando pruebas de detección a pacientes de edad avanzada, incluso cuando las pruebas médicas indican claramente que no deberían hacerlo. No estoy diciendo que todos los médicos que recomiendan la colonoscopia estén motivados únicamente por el dinero, pero los incentivos económicos son absolutamente imposibles de ignorar. Ahora hablemos de los riesgos que rara vez se discuten con usted en detalle. Después de cumplir los 70 años, el riesgo de complicaciones graves derivadas de la colonoscopia aumenta drásticamente en comparación con los pacientes más jóvenes. La perforación intestinal, que significa que el intestino se perfora durante el procedimiento, se produce en aproximadamente 1 de cada 300 procedimientos en personas mayores. En el caso de las personas más jóvenes, la proporción es de 1 entre 1000. Cuando esto ocurre, a menudo se requiere una cirugía de urgencia, lo que conlleva enormes riesgos para los pacientes de edad avanzada. Más allá de la perforación, se enfrentan a complicaciones cardiovasculares derivadas de la propia sedación, especialmente si padecen alguna enfermedad cardíaca subyacente. Y hay algo en lo que la mayoría de la gente ni siquiera piensa. La preparación intestinal que hay que realizar antes del procedimiento puede provocar una deshidratación peligrosa y desequilibrios electrolíticos que pueden desencadenar problemas cardíacos, mareos y caídas. Permítanme compartir con ustedes lo que realmente muestra la investigación. Un estudio histórico publicado en JAMA Internal Medicine siguió a más de 50,000 personas mayores de 75 años durante una década completa. Los investigadores descubrieron algo notable. Aquellos que continuaron con las colonoscopias rutinarias no tuvieron absolutamente ninguna mejora en la mortalidad por cáncer de colon en comparación con aquellos que dejaron de hacerse las pruebas. Pero aquí está lo sorprendente. Tuvieron tasas significativamente más altas de hospitalización por complicaciones derivadas de los propios procedimientos. Pensemos por un momento en la biología. El cáncer de colon es una enfermedad de crecimiento lento. Si tienes 75 años y te hiciste una colonoscopia normal cuando tenías 65, cualquier pólipo que pueda desarrollarse en los próximos 10 años tardará otros 10 o 15 años en convertirse en un cáncer peligroso. Estadísticamente hablando, es mucho más probable que mueras de una enfermedad cardíaca, un derrame cerebral o cualquier otra causa mucho antes de que ese pólipo de crecimiento lento amenace tu vida. Mientras tanto, la colonoscopia en sí misma conlleva riesgos inmediatos y reales de complicaciones graves que podrían llevarlo al hospital o algo peor. Ahora quiero ser muy claro sobre algo importante. Si tienes síntomas como sangrado rectal, cambios significativos en sus hábitos intestinales o pérdida de peso inexplicable, entonces una colonoscopia diagnóstica puede ser absolutamente apropiada, independientemente de su edad. Pero, ¿un examen de rutina cuando se siente perfectamente bien? Eso es lo que la evidencia contradice cada vez más una vez que se superan los 75 años. La segunda prueba que quiero comentar es el cribado agresivo del cáncer de próstata, con pruebas de PI, esa después de los 70 años. Esta es quizás la más controvertida de las tres, porque ahora tenemos pruebas absolutamente definitivas de que conduce a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento masivos de cánceres que nunca habrían causado ningún problema. Los médicos siguen solicitando pruebas de PSA de forma rutinaria porque son rápidas, fáciles y generan importantes ingresos adicionales a través de biopsias, cirugías y tratamientos de radiación. Se ha convertido en algo tan automático en muchas consultas que los médicos las solicitan sin siquiera discutir si realmente le van a beneficiar. Esta es la verdad sobre el cáncer de próstata que probablemente le sorprenderá. La mayoría de los hombres mayores de 70 años tienen algunas células cancerosas en la próstata en este momento. Los estudios que examinaron las próstatas de hombres que murieron por causas totalmente ajenas al cáncer descubrieron que entre el 60% y el 70% tenían cáncer de próstata sin saberlo. ¿Por qué no lo sabían? Porque crecía tan lentamente que nunca causó ningún síntoma y nunca puso en peligro sus vidas.
El estudio aleatorio europeo sobre el cribado del cáncer de próstata siguió a 162.000 hombres durante 13 años. En el caso de los hombres mayores de 70 años, el cribado del PSA no redujo la mortalidad por cáncer de próstata. Ni siquiera un poco, pero sí provocó un enorme aumento de las biopsias, las cirugías y los tratamientos de radioterapia, todos ellos con graves efectos secundarios, como incontinencia y disfunción eréctil. Permítame explicarle lo que suele ocurrir. A partir de los 70 años, se realiza una prueba de PSA y el nivel resulta elevado. Inmediatamente, se le presiona para que se someta a una biopsia de próstata. La biopsia en sí misma tiene un riesgo del 2 al 3% de causar una infección potencialmente mortal, y ese riesgo es aún mayor en hombres mayores cuyo sistema inmunológico no es tan robusto. Si la biopsia detecta cáncer, lo cual es muy frecuente debido a que el cáncer de próstata es muy común, se le presionará fuertemente para que se someta a tratamiento, aunque exista una probabilidad muy alta de que ese cáncer en particular nunca le hubiera molestado en los años que le quedan de vida. Personalmente, he visto a docenas de hombres sanos de 75 años que se sentían perfectamente bien someterse a una prueba de PSA, descubrir que tenían cáncer, someterse a cirugía o radioterapia y acabar con incontinencia permanente y pérdida total de la función sexual. Todo ello para tratar un cáncer que, en realidad, nunca les habría causado ningún problema en los 10 o 15 años de vida que les quedaban. Es desgarrador y se puede evitar por completo. El consenso médico ha cambiado drásticamente en esta cuestión. La Sociedad Americana contra el Cáncer, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos e incluso la Asociación Americana de Urología recomiendan ahora no realizar pruebas de PSA rutinarias a partir de los 70 años, a menos que se tenga un historial familiar muy fuerte de cáncer de próstata agresivo o se experimenten síntomas preocupantes. La tercera prueba es la prueba de esfuerzo cardíaco rutinaria en personas mayores que no presentan absolutamente ningún síntoma. Se trata de una prueba en la que los médicos comprueban el funcionamiento del corazón aunque no se tenga dolor torácico, dificultad para respirar, fatiga inusual ni ningún síntoma cardíaco. Parece prudente y cauteloso, pero en el caso de las personas mayores sanas, a menudo da lugar a una cascada de intervenciones innecesarias que conllevan riesgos importantes. ¿Por qué los médicos insisten en las pruebas de esfuerzo? Porque los resultados anormales dan lugar a procedimientos de seguimiento muy rentables. Los cateterismos cardíacos, la colocación de stents y las cirugías de bypass generan cientos de miles de dólares en ingresos. No estoy sugiriendo que los cardiólogos intenten hacerle daño, pero los incentivos económicos para encontrar problemas que requieran intervención son extraordinariamente poderosos en nuestro sistema sanitario. La prueba en sí misma conlleva peligros que no siempre se explican con claridad. Las pruebas de esfuerzo literalmente llevan al corazón a su máxima capacidad, y eso por sí solo puede desencadenar ataques cardíacos en pacientes de edad avanzada. Aún más problemático es que los resultados falsos positivos son extremadamente comunes. Entre el 40 y el 50% de las pruebas de esfuerzo anormales en personas mayores no muestran absolutamente nada anormal cuando los médicos realizan pruebas más invasivas de seguimiento. Pero esos falsos positivos conducen a cateterismos innecesarios y otros procedimientos que conllevan riesgos muy reales. Un estudio publicado en JAMA Cardiology siguió a 10.000 personas mayores sin ningún síntoma cardíaco. Las que se sometieron a pruebas de esfuerzo rutinarias no obtuvieron mejores resultados cardíacos que las que no se sometieron a las pruebas. Sin embargo, sí tuvieron tasas significativamente más altas de complicaciones derivadas de los procedimientos de seguimiento que provocaron las pruebas de esfuerzo. Permítanme describir la típica cascada de daños que veo habitualmente. Usted tiene 73 años y se siente bien. Su médico le pide una prueba de esfuerzo solo para comprobar cómo están las cosas. Esta muestra algo que parece anormal. Ahora le hacen un cateterismo cardíaco de urgencia. Encuentran un bloqueo del 40% en una de sus arterias. En realidad, ese bloqueo probablemente nunca le causaría ningún problema. Pero, por seguridad, le colocan un stent.
Ahora tiene que tomar anticoagulantes durante el resto de su vida, lo que aumenta el riesgo de sufrir hemorragias peligrosas. Todo esto se deriva de una prueba de detección que en realidad nunca necesitó. Si tienes síntomas como dolor en el pecho, dificultad respiratoria inusual o fatiga inexplicable, entonces las pruebas de esfuerzo pueden ser una herramienta de diagnóstico totalmente adecuada. Pero examinar a personas sanas que se sienten bien conduce a un sobrediagnóstico de problemas que no necesitan solución y te expone a graves riesgos procedimentales que podrían haberse evitado. Permítanme compartir un ejemplo real que reúne estos tres problemas. Tuve un paciente llamado Robert que vino a verme cuando tenía 76 años. Era activo, completamente sano, no tenía ningún síntoma y se sentía muy bien con su vida. Su médico anterior le había programado una colonoscopia, le había pedido una prueba de PSA y le había concertado una prueba de esfuerzo cardíaco, diciéndole a Robert que todos estos eran procedimientos de atención preventiva obligatorios para alguien de su edad. Me senté con Robert y revisé la evidencia médica real de cada una de estas pruebas, dada su situación específica. Discutimos que, a su edad, sin síntomas y con exámenes previos normales de años atrás, estas pruebas eran estadísticamente más propensas a encontrar problemas que conducirían a tratamientos riesgosos que a prolongar realmente su vida saludable o mejorar su calidad de vida. Robert tomó la decisión informada de rechazar las tres pruebas. En su lugar, centramos su energía en las intervenciones que realmente mejoran la longevidad saludable después de los 70 años. Se comprometió a caminar a diario, hacer entrenamiento de fuerza 2 veces por semana, seguir una dieta de estilo mediterráneo, mantenerse socialmente activo en su comunidad y controlar cuidadosamente su presión arterial y su colesterol con los medicamentos adecuados. 5 años después, a los 81 años, Robert sigue activo, sano y absolutamente próspero. Mientras tanto, 3 de sus amigos íntimos que se sometieron a las llamadas pruebas obligatorias acabaron con complicaciones graves. Uno fue hospitalizado por una perforación intestinal tras una colonoscopia. Otro desarrolló incontinencia permanente tras un tratamiento para el cáncer de próstata que probablemente nunca habría puesto en peligro su vida. Y el tercero acabó tomando anticoagulantes tras recibir un stent que casi con toda seguridad no necesitaba. La historia de Robert no es única ni excepcional. He sido testigo de este patrón literalmente cientos de veces a lo largo de mi carrera. Las personas mayores sanas que rechazan deliberadamente las pruebas de detección agresivas suelen acabar viviendo vidas más largas, saludables y cómodas que aquellas que se someten a todas las pruebas que les recomiendan sus médicos. Las pruebas científicas que respaldan un enfoque más cauteloso de las pruebas de detección en personas mayores sanas son sustanciales y cada vez más numerosas. Un análisis exhaustivo publicado en JAMA reveló que, en el caso de las personas mayores de 75 años sin síntomas y con pruebas de detección normales previas, la colonoscopia rutinaria, la prueba del PSA y las pruebas de detección cardíacas no mejoraban la mortalidad, pero sí provocaban un aumento significativo de las complicaciones relacionadas con los procedimientos. La campaña Choosing Wisely, que cuenta con el apoyo de docenas de respetadas sociedades médicas especializadas, recomienda explícitamente no realizar estas pruebas de detección en pacientes de edad avanzada, sin síntomas, calificándolas de ejemplos claros de atención de bajo valor que desperdicia recursos y, de hecho, perjudica a los pacientes. Incluso las comparaciones internacionales respaldan este enfoque. Países como el Reino Unido, que practican un cribado menos agresivo de los pacientes de edad avanzada, tienen resultados de salud similares o incluso mejores para las personas mayores en comparación con los Estados Unidos, donde el cribado agresivo se ha convertido en algo rutinario y casi automático. Entonces, ¿qué debe hacer con esta información? Antes de aceptar cualquier prueba de cribado después de los 70 años, quiero que le haga a su médico estas preguntas específicas. En primer lugar, dada mi edad y mi estado de salud actual, ¿cuál es la probabilidad real de que esta prueba detecte algo que realmente ponga en peligro mi vida durante los años que me quedan? Los médicos rara vez proporcionan este contexto crucial, pero usted tiene derecho a saberlo. En segundo lugar,
¿Cuáles son los riesgos específicos de complicaciones derivadas de esta prueba y de cualquier procedimiento de seguimiento al que pueda dar lugar? Haga que le den cifras concretas, no solo vagas garantías de que todo irá bien. En tercer lugar, ¿qué haríamos realmente de forma diferente en función de los resultados? ¿Encontrar algo cambiaría realmente mi tratamiento de forma que mejorara la calidad o la duración de mi vida? A menudo la respuesta honesta es no, pero hay que hacer la pregunta directamente. Y en cuarto lugar, ¿qué recomiendan actualmente las principales organizaciones médicas sobre esta prueba de detección específica para personas de mi edad? Muchos médicos siguen aplicando protocolos obsoletos e ignoran las directrices actualizadas que desaconsejan determinados tipos de pruebas de detección. Permítanme resumir los puntos clave que hemos tratado hoy, ya que esta información es demasiado importante como para pasarla por alto. Las 3 pruebas que las personas mayores sanas de más de 70 años deberían cuestionarse seriamente son la colonoscopia rutinaria a partir de los 75 años, las pruebas agresivas de PSA para el cáncer de próstata y las pruebas de esfuerzo cardíaco cuando no se tienen síntomas. Cada una de estas pruebas conlleva riesgos significativos de complicaciones, al tiempo que proporciona un beneficio mínimo para las personas mayores sanas que han tenido pruebas de detección normales anteriormente. Las pruebas médicas demuestran cada vez más que estas pruebas conducen a un sobrediagnóstico y a un sobretratamiento, lo que a menudo causa daños a través de los propios procedimientos o del tratamiento de afecciones que nunca habrían puesto en peligro la vida. Las principales organizaciones médicas han actualizado sus directrices para desaconsejar las pruebas de detección rutinarias con estas pruebas en pacientes de edad avanzada, aunque muchos médicos siguen prescribiéndolas automáticamente.